hermano, disculpe. Sí, a lo que decía nuestro hermano, y ahorita viene la temporada ya de frillito, y ya cualquier grito o algo vamos a poder a lo mejor asustarnos y ya, COVID, así que todo ya es COVID, cualquier gripa, cualquier cosa, entonces, no, pues sabemos que tenemos, como dice, tomar las precauciones y igual, si anda uno malo, pues ahora sí que nomás cambie de silla, se sienta allá ante la computadora. A ver, no se conecto ni aquí ni allá, no, allá, conéctese allá y no nos contagie desde su casa. Pues, pero sí, pues hay que tener cuidado porque sí bajó, no nos dio ni aviso, como 20 grados de un calor, bueno, allá donde me pasó allá como 30, y estuvo muy frío en tierra, ¿verdad? Ahí hay que cuidarnos y los que trabajan afuera también. Y también pues seguir orando también por lo que viene, las elecciones. Yo ya voté, no le voy a decir por quién voté, pero firmé con la derecha, ya sabe. Y recordemos, aquí no podemos votar muchos, pero los que podemos votar, recordemos, votemos por valores, como decíamos, no por colores, no votemos por el mono. Tal vez no nos gusta el mono, digamos, el principal no nos gusta, no nos cae bien, pero veamos todo lo que incluye toda la agenda que se está moviendo detrás. Había una pregunta que no sé, no sé los que ya votaron. La pregunta número 2 decía algo de los homosexuales, ¿verdad? Que algo así, no sé ya. Y decía algo como que, o sea, que tengan el derecho yo pensé que ya lo tenían, pero como que no se vaya a hacer un tipo después de forzar a las iglesias a que deben de casar a homosexuales, de que si un pastor está registrado como ministro para poder casar, si llega una pareja homosexual y ellos se niegan, pueden a lo mejor tener consecuencias legales. Entonces, en la pregunta 2, póngale no. Yo la leí bien porque dije, a veces está medio tricky, que dije, no voy a contestar sí. Y me pasó un acordeón Josh, pero en eso no me dijo cuál. Pero sí, no sabemos lo que se venga, las cosas que están proponiendo, no sabemos toda la agenda de los abortos que viene encima, las feministas. Gracias a Dios, quedó la juez. A las feministas quieren que la mujer llegue a una posición alta, pero cuando sale una mujer que tiene valores cristianos, no, esa no. Se contradicen, ¿verdad? Se contradicen porque quieren que las mujeres sean empoderadas, pero cuando llega una que no defiende lo que ellos creen, hay que tumbarla. Entonces no es tanto porque la mujer triunfa, es porque quieren impulsar una agenda diabólica del aborto, de toda esta corrupción moral. ¿Amén? Así que como iglesia, yo sé que a veces es difícil hablar de estos temas, pero sí tenemos que impulsar lo que viene a la vida, lo que defiende, tratar de retener más el mal. Ese es nuestro trabajo como sal, como luz del mundo, de tratar de ser los que también retenemos más el mal. Al final el mundo se va a llegar a lo que tiene que llegar, pero nuestro trabajo como iglesia es ser esos que retienen, que son una columna, sostén de la verdad, que están sosteniendo y defendiendo la verdad. ¿Amén? Bueno, ese era el comercial. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Padre, bendito Dios, gracias, Padre, por su amor, su bondad, su misericordia. Padre, gracias, Señor, porque nos permite venir a presentarnos, a poder, Padre, a poder expresar lo que hay en nuestro corazón.
a poder, Padre Santo, Señor, poder presentar esas peticiones, todo lo que nos aqueja, todo lo que nos preocupa, y que podemos descansar en que usted nos escucha. No sabemos su respuesta, no sabemos si va a ser un sí, si va a ser un no, pero lo que sí sabemos es que nos ha escuchado y eso es nuestro consuelo, y que usted guardará en completa paz nuestro corazón. Su promesa es esa, Señor, que nuestro corazón esté en paz y que nosotros confiemos en usted, que usted ha recibido y que la petición ha llegado delante de sus oídos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, que podemos ser escuchados. Padre, gracias. Ahora permítanos a nosotros, Señor, Padre, hablar de su palabra en esta clase, Señor, de una manera fresca, de una manera poder hablar y compartir y aprender de más de su palabra, aprender más de su santidad, aprender más de nuestra condición, aprender más para poder vivir más para su gloria. Padre, gracias, le damos toda la gloria y le damos toda la honra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentar, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hemos estado viendo en estas clases? ¿Pecado de qué? El pecado de quedarse callado y de no hablar cuando le pregunten. El pecado de la lengua. El pecado de la lengua, y mira que son las máscaras. A lo mejor sí me está diciendo, pero como que se filtra. Trae una máscara muy gruesa. Es una más delgadita para que se escuche. Lo estamos viendo del pecado de la lengua, y como una forma de repaso solamente, no quiero, nos vamos a extender tanto ahora, para que los que digan, los que no vienen, que salimos temprano, para que venga el martes que viene. Amén. Y hemos visto que el pecado de la lengua, Dios mira el pecado de la lengua muy diferente a como nosotros acostumbramos a mirarlo. Amén. Nosotros lo miramos muchas veces con ligereza, lo miramos como un pequeño defectillo que tenemos aquí o allá, pero Dios mira el pecado muy diferente, y Dios no mira solamente lo que sale de nuestros labios, sino que Dios mira lo que está en nuestro corazón. Dios mira lo que hizo que esa palabra saliera de nuestros labios. Amén. Entonces Dios no se queda en la superficie, sino que Dios se mira lo que realmente está impulsando a nuestro corazón a hablar lo que hablamos. Entonces, si Dios le da importancia a eso que hay en nuestro corazón, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ver lo que Dios está mirando en nuestro corazón para poder atacar la raíz del pecado. No nomás mirar, decir, bueno, pues dije cosas malas, pues ya me arrepiento, pero no escudriño mi corazón para ver qué provocó eso, esas palabras que salieron de mí. Entonces nos vamos a quedar no vamos a santificarnos porque no estamos atacando la enfermedad. Estamos atacando los síntomas nomás. Entonces tenemos que ir a la raíz del problema de nuestro pecado. ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué hablamos en diferentes maneras? Ese es y veíamos que el pecado de la lengua tiene muchas variantes, y cuando cuando lo estudias, cuando lo lees, dice, te sorprende, es decir, qué astutos somos, para pecar en tantas formas. Y cada forma de pecar tiene una raíz y tiene algo en nuestro corazón que lo desencadena. Entonces hay formas de atacar eso, de matar ese pecado, pero son diferentes formas de atacar el pecado. Amén. No se ataca, no se corrige el pecado de la lengua de gloria a Dios, a las palabras ociosas o las palabras groseras, no se corrigen igual a la lisonja, al adular. No, son diferentes, son pecados de la lengua, pero se tratan de diferente manera y se corrigen de diferente manera. Y por eso solamente un énfasis pues en que todas las variantes de pecados que tenemos de la lengua. Amén. Y Proverbios y toda la Biblia hace diferencia entre estos pecados.
aunque muchas veces pareciera que es el mismo, pero no, hay una diferencia entre cada pecado, amén. Gloria a Dios. Y también veíamos la vez pasada que de la mentira, veíamos de la mentira, si se acuerda, más o menos, de la clase, veíamos que también aún la mentira es una forma de pecar con la lengua, hablar mentiras, pero que también esa mentira tiene variantes. ¿Por qué? Porque mentimos por diferentes formas. Y cuando uno estudia dices, hermano, ¿para qué lo hacemos tan complicado? Es mucho, cada cosa tiene su variante, pero no, tenemos que ver por qué mentimos. ¿Se acuerda de por qué mentíamos alguna? ¿Por qué? A ver, ¿alguien se acuerda por qué mentimos? Para nuestro propio beneficio, amén. ¿Qué más? ¿Algún otro? Tres, ¿no? Para escaparnos de las consecuencias. Para escaparnos de las consecuencias, amén. Otro más nomás. Mano Gustavo, ¿para qué mentimos? Para no ir a trabajar. Para no ir a trabajar. Está bien. Para tapar a alguien más. Ajá. Para cubrir a alguien más. Fíjense, eso no lo dijimos la vez pasada, era compartido. No lo dijimos. A mi pastor, ¿qué dice? Para hacer alarde de lo que no soy. Exactamente. Y veíamos, fíjense cómo cada cosa de mentira tiene algo en nuestro corazón diferente. Veíamos alguna, más o menos un recuento, por interés, para protegernos o librarnos de problemas, para cuidar nuestra reputación, para presumir, como decían, para hacer alarde, para desacreditar a alguien más o hacerle mal o por venganza, para llamar la atención, para halagar, para cubrir otra mentira, o para no ofender o por vergüenza o temor de decir la verdad. Fíjense todas las formas que podemos mentir y imagino que hay más. Si nos ponemos a pensar, podemos sacar más formas de que intenciones de nuestro corazón por las que mentimos. Entonces, es importante descubrir nuestro pecado hasta el fondo, porque Dios quiere cambiarnos del fondo. Dios no quiere cambiarnos nomás así, pues deja de mentir. No, pero ¿qué estabas intentando cuando mentiste? Intentabas cubrirte porque te amas mucho, cubrirte de tus consecuencias, o intentabas que los demás pensaran de ti algo más de lo que tú eres. O ¿por qué mentiste? Bueno, vamos a ver por qué mentí. Y no meramente como algo psicológico. Aquí estamos estudiando psicología, y siempre digo, no vamos a irnos por ese lado, porque hay una línea muy que de repente se va uno para allá, pero no. Dios quiere revelarnos cuál es el fondo, la raíz de nuestro pecado. Un amor propio desmedido, un temor a que el qué dirán. Hay muchas cosas. Entonces, Dios, el que nos limpia nuestro pecado es Dios, pero Dios quiere enseñarnos de dónde viene ese pecado, para podernos atacarlo, hacerlo morir, amén. Entonces, eso era más o menos a grandes rasgos lo que estábamos viendo la vez pasada. Esta vez ahí veíamos, bueno, podemos ser ahora sí que podemos ser muy perspicaces, muy intuitivos, o saber cómo funciona la mente humana. Como ser muy analíticos, y yo creo que esto, aquello, ¿verdad? Pero realmente el que nos enseña nuestro pecado es Dios, por medio de la palabra. Fíjense cómo dice Hebreos 4:12 al 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, dice que Dios discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón.
No dice Dios se fija en tu pecado así, no dice Dios, ni se va más al fondo, Dios penetra hasta lo más profundo de tu alma, hasta donde está la intención de tu corazón, y lo saca por medio de la palabra y te dice, mira, ¿sabes por qué dijiste lo que tú dijiste? Mira, lo dijiste por esto. ¿Cómo que lo dije por soberbia? ¿Cómo que lo dije por esto? ¿Cómo que lo dije por aquello? Y uno como que dices, sí, y Dios te dice, lo dijiste por esto. Entonces, cuando Dios habla la palabra, Dios se mete en nuestro corazón, agarra el pecado desde la raíz y nos lo enseña en nuestra cara. Y dices, wow, yo no sabía que era una persona egoísta, soberbio, o tenía el amor es mi autoestima, mi amor propio muy alto, o que tenía ciertos pecados. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacarlo desde la raíz. Por eso la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y eso es lo que debemos de hacer, que la palabra saque lo que está escondido. Porque nosotros nos solemos engañar a nosotros mismos, amén. En Génesis 6:5 le dice Dios que vio que la maldad de los hombres era mucha, dice, en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Imagínense, el mundo de aquel entonces, los que había, todavía no había muchos, como ahorita, pero me imagino que había personas que hacían cosas buenas, entre comillas, hablaban bien, a lo mejor no decían malas palabras, pero Dios no se quedó ahí y dijo, no, estas personas son malos porque hacen obras malas, Él dice, toda intención desde su corazón es mala. Dios se va a lo profundo y dice, no, toda esta generación en su corazón tiene una mala intención, aunque parezca bueno por fuera. Entonces a Dios le importa ver lo profundo. Amén. Y si a Dios le importa ver el profundo de nuestro corazón, a nosotros también nos debe de importar que se saca lo profundo de nosotros, que Dios saque lo que está ahí metido, que nos hace pecar, que nos hace hablar de ciertas maneras. Amén. Y es beneficioso para nosotros. ¿Por qué? Porque es cuando el pecado es descubierto, nosotros ya sabemos, y ya podemos actuar sobre eso, y podemos de maneras prácticas poder actuar sobre nuestro pecado. Amén. Así que ahora vamos a ver otro pecado de la lengua. Para que decir otra vez, otro pecado, va a tener que darme una escudriñada y está todavía. Es como cuando dices, pues ya están están limpiando los frijoles, que no vayan con ninguna basurita. A la hora de comer sale una piedra y yo pensé que ya estaban limpios. No, hay que seguir esculcando, porque esto va a ser para toda la vida. Amén. No le voy a decir con qué vamos a tratar, pero me lo va a adivinar. Mire, ahora hice una adivinanza, a ver si este hermano trae adivinanzas y chistes aquí. Digamos que es una clase un poquito más informal que una prédica, pero eso no tiene que quitarnos de saber que son temas importantes. Amén. Miren, dice, soy muy rico y sabroso. Cuando llego a ti siempre busco cómo puedas compartirme. Entre menos personas me tengan es mejor, porque así soy más sabroso. Cuando me compartes con otro, provoco reacciones emocionantes y de recompensa. Cuando me compartes, te hago sentir importante. Cuando muchos me tienen, pierdo mi sabor, pero cuando has probado de mí, quisieras que volviera a visitarte con un manjar más suculento que el anterior. Adivine. El chisme, El chisme dice que es rico y sabroso. Y que en cuanto llega a ti quieres compartirme, dice. Y cuando me compartes con otros provoco reacciones, wow, como, esa no me la sabía, emocionantes. Y si de recompensa yo te hago sentir importante.
Cuando muchos me tienen, pierdo mi sabor. No pasa así con el chisme, cuando ya se lo sabe todo el mundo, ya no, como que no tiene mucho sentido, ya. ¿Usted sabía que se está enfermando mucha gente del COVID? Sí, pues eso ya no es chisme, eso ya todo el mundo lo sabe. Entonces, y aún así, cuando hay chisme, ya todo el mundo lo sabe, pues ya como que ya no es atractivo para nosotros, tentativo estarlo diciendo o atesorando. Entonces vamos a hablar ahora del chisme. Chisme o la murmuración, un pecado de nuestra lengua. Y gloria a Dios, iba a traer a varios, pero vi realmente que sí hay mucho que hablar de esto, y hay mucho que podemos también ahí compartir, amén. ¿Cuántos han caído en las garras del chisme? Si no dice amén, ha caído en las garras de la mentira. Y acaba de caer en sus garras, la mentira se lo está comiendo. Amén. Hemos caído en el chisme, Decía Arcis Sproul, el pastor Arcis Sproul, que ya partió. Dice que estaban 3 pastores en una oficina y estaban empezando a confesar sus pecados y ya no aguantaban. Ahí dice uno, ¿saben qué, hermanos? Necesito compartirles que realmente batallo con la lujuria, batallo con las mujeres, dice, y no puedo, dice, y por favor oren por mí, hermano, vamos a orar por ti. Dice otro pastor, hermano, ya que está empezando a confesar, miren, yo batallo con el amor al dinero. Cuando veo esas ofrendas, cuando veo los diezmos, yo quiero tomar de ellos y gastármelos y agarrarlos. Vamos a orar por ti, hermana. Y se le quedan viendo al tercero y le quedan viendo como que no decía nada. Dice, pues ándale, dinos. Dice, hermano, yo batallo con el chisme y ya me anda por salir de aquí para ir a contar. Y si ya quiero salir de aquí a contar todo lo que ustedes han dicho, Y nos da risa porque cómo es tan susceptible que somos al chisme. ¿Amén? Y aunque nos dé risa, porque personalmente nos da risa cuando vemos, decimos, qué bárbaro, qué fácil somos de caer en tantos pecados. Amén. Qué susceptibles somos de irnos para un lado o para otro. Amén. Pero solamente esto es un anuncio, digamos. Aunque a veces nos dé risa o aunque las clases a lo mejor podíamos, pues estemos riendo de cosas así, no es que no lo tomemos en serio. ¿Amén? Y no quiero que se vaya con la idea, no, pues que yo veo al hermano Miguel riéndose, hablando de la lengua, y pues yo creo que no es, no, es algo serio, porque Dios mira el chisme, el pecado de la lengua, lo mira como algo abominable, algo aborrecible. ¿Amén? Así que no se vaya con la finta de decir, no, es algo que Dios mira como un pecado, y es un pecado altamente destructivo. El chisme puede destruir familias, puede destruir la reputación de alguien, puede destruir iglesias, dividir iglesias, puede naciones, por un chisme a lo mejor. Entonces, la murmuración y el chisme, buscaba la diferencia y parece que es casi sinónimo realmente, murmuración y chisme. Murmuración parece como que implicara un poquito más como algo más personal, porque tú puedes estar chismeando y decir, no, pues que yo vi ahí yo ni sé los programas de chisme, el gordo y la flaca, no, que fulano, que se casó con no sé quién. Y no hay como algo personal,
Pero la murmuración tiene un poquito tiene un tono más personal, como de de alguien que de algo que tú estás descontento porque te está afectando a ti, está afectándote a ti de una manera personal. Amén. Amén. Tipo queja. Se apega más a la queja, a la murmurar, quejarte. Y pues vamos a ver, no es que no podamos quejarnos, pero no podemos murmurar. Amén. Entonces, se pueden combinar esto a los pecados, el chisme, la murmuración. Vamos a tomarlos casi como ahorita como sinónimos. No más quería preguntar, ¿qué no fue un chiste como hablando de, como, por ejemplo, algo de lo que está pasando mi hermano Samuel, pero murmurar es como hablar algo de? Ajá, y de hecho vamos a hablar de esto, y de hecho, bueno, No más pregunta, no. Sí, podemos hablar de estar, porque no es como, digamos, vamos a decir, no hay que hablar de nadie, nada, porque no podemos hablar de nadie. Podemos hablar, ¿no? Pues la de Samuel y esto, aquello. Pero murmurar es cuando ya hay se involucra a veces algún mal deseo o una plática ociosa que realmente no tiene ningún beneficio. Ajá. O puede ser ya como una prejuicio, se juntan muchas cosas, ¿verdad? Pero no significa que no podamos hablar de los hermanos, o mira un hermano triste, usted puede llegar a la casa y a su pareja, oye, mire al hermano así, o distraído, así. Pero ya murmuración va cuando tú cruzas una línea y empiezas a tratar de, por esto, por aquello, o cuando se está hablando de cosas que realmente no edifican, cosas que si tuvieras a la persona presente, no te atreverías tal vez a decirlo. Eso es murmurar. Uh-huh. Y chisme fue como hablando de lo que, algo como le está pasando, pero de una manera así, más para entretener. Chisme es toda información que podemos hablar y que la digamos nomás ¿cómo diré? Que se la digamos a las personas que no tenemos que decir y nomás por entretenimiento o es una información dada a la persona que no necesita saberlo. Por ejemplo, yo algún problema de la iglesia con algún hermano, yo no tengo por qué estar yo contándolo a otras personas. ¿Por qué? La otra persona que yo le dije, ¿qué va a hacer al respecto con ese problema? Entonces, pero si yo vengo con mi pastor y yo le digo lo que está pasando con el hermano, yo no estoy haciendo un chisme, yo estoy dando una información ahorita vamos a ver, como lo que hicieron los de Chloe en Corintio. Eso no es un chisme, pero chisme es es una información dada a personas que no tienen nada y muchas veces lo usamos como el chisme es una herramienta muchas veces de encajar, es una herramienta para quedar bien, porque cuando tienes un chisme, fíjense que cuando tenemos un chisme no se lo cuentas al que sea. Pues como les tengo el chisme del año y traigo algo que una notición. Pero no puedo, oiga, señora, venga, le voy a contar una, porque ya no aguanto, le voy a contar. Tú eliges a quién contarlo, ¿por qué? Porque quieres obtener algo a cambio cuando lo dices. Quieres obtener que la otra persona se sorprende, wow. Y al mismo tiempo de contarlo, tú estás obteniendo algo a cambio en el chisme. Estás obteniendo mejor admiración, wow, mira qué es lo que me contó. Atención, de que se fijen en ti. Estás obteniendo, porque el chisme no se lo cuentas a cualquier persona. Tú eliges a quién contar los chismes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque muchas veces quieres levantar el concepto que tienen de ti o quieres una retribución. Siempre hay algo que queremos, siempre hay un egoísmo también. Porque el chisme también puede destruir la imagen de otra persona para levantarnos nosotros. Entonces, hay muchas variantes, pero lo único que, como decía mi hermano, la murmuración tiene un tono más personal, cuando hay algo más directo. Si yo estoy murmurando de allá de lo que está haciendo un artista, bueno, pues no es tanto murmuración porque a mí no me afecta lo que hago o deshaga de una manera directamente,
pero yo puedo estar chismeando, entreteniéndome con palabras ociosas, no vas ahí por chismear y meterme en una vida que ni me interesa su vida y no tengo por qué yo estar fijándome en la vida de otras personas. Entonces, es un chisme más como inmiscuirte en la vida de alguien, en donde tú ya no tienes ahí nada que, no tienes vela en el entierro, como dicen ahí, no tienes nada que ver ahí. Entonces, ¿por qué inmiscuirnos en vidas de que realmente no tenemos nada que hablar? Ah, la murmuración es un poco más, es más personal, es más, tiene a veces a raíces de que se esté guardando algún resentimiento, de que ya se muestra algún descontento. Y ahorita vamos a ver cómo el pueblo de Israel murmuró contra Moisés. Pero no nomás estaban chismeando, estaban murmurando porque en su corazón ya había un resentimiento que los sacó de la tierra, para ellos que fluye leche y miel de Egipto, para traerlos a un desierto. Entonces, es un poquito más la diferencia. ¿Por qué nos gusta chismear? ¿Por qué creen? ¿Por qué nos gusta el chisme? Se haga. A mujeres, al hombre, también a los hombres nos gusta, no crean. Cuando queremos escuchar las buenas, las nuevas, unas noticias, y pasa por ahí, ¿sabes? Alguien hablando y uno como que se queda como que, ¿qué? Y se va acercando para escuchar, ¿verdad? Enterarnos de cosas que realmente no nos edifican, y realmente no tenemos nada que hacer. No hay nada que nosotros podamos ayudar al respecto. ¿Ven? Vamos a irnos por partes. ¿Por qué me gusta chismear? Proverbios 18:8 dice: las palabras de chismosos son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Fíjense. Proverbios 18:8 dice: las palabras de chismosos son como bocados suaves. ¿A quién no le gusta un pan? Ahorita con el frío, Hermano Martín mandaba una imagen ahí, un panecito calientito, una concha, bien calientita ahí con un cafecito, un bocado un pedazo de pan ahí, suavecito. Así de sabrosas son las palabras del chismoso, son como que deleitosas a nuestros oídos. Y eso es lo que nos atrapa, el saber lo que otros no saben. Y ahora el tener el poder de yo decirlo a quien yo se me dé la gana contárselo. Y se lo voy a contar nomás al que yo quiera. No le vas a contar a un homeless, oye, para que el homeless diga, oh, qué bárbaro. Mira, que no, uno escoge a esas personas como para que te den una retribución a cambio. Siempre hay como un egoísmo adentro de nuestro corazón que quiere, no, nomás te lo voy a contar por nomás, esto tiene precio, te voy a contar el chiste, pero tú tienes que exaltarme. Tú tienes que decir, wow, amazing. Okay. ¿Cómo supiste eso? Entonces, y eso nos alimenta, como que nos alimenta el ego, y dice uno como que no, pues así me las gasto yo, ya ves. Yo soy fuente aquí. No soy fuente de agua viva, soy fuente de chismes. Fuente de chismes, ¿verdad? Entonces, el chisme, no nomás es porque la intención de nosotros somos informativos, nos gusta compartir información para que todos estén enterados, no. Queremos chismear porque queremos algo a cambio. Queremos reputación, respeto, un nombre, o encajar. A veces no encajas en un grupito, en tu escuela, pero les traes algo que ellos no saben, y tú les dices, ¿saben qué creen, compas? ¿Qué creen? No, y que aquel fulano, y de repente ya entras al grupo. Te dejan entrar porque les trajiste una información. Es un intercambio. Yo te doy el chisme, pero tú me aceptas en tu grupo. Tú me das algo. Entonces siempre busca una retribución para nosotros. Amén. Entonces fíjense cómo todo está en nuestro corazón. Está ahí el pecado en nuestro corazón. Por eso nos hace
hacer las cosas. ¿Mm? Entonces usamos el chisme como una herramienta para encajar, para alimentar nuestro ego o para aplastar a todo rival que se levante contra nuestro yo. Tienes el chisme de alguien que digamos que te cae mal. Entonces tú lo esparces pero no porque te interese, no tiene, sino porque quieres que la otra persona que piensan que es mejor que tú, que se caiga de la imagen de los demás. ¿Para qué? Para tú subir. Entonces, el chisme también tiene egoísmo, un amor propio, centrado en nosotros mismos. No meramente somos reporteros, somos informadores, podemos caer en el chisme, en la murmuración. Vamos a ver también la murmuración, Gloria a Dios. Y aquí va la pregunta, ¿acaso no debo de hablar nada de mi prójimo? Como que decía mi hermano. Vamos a irnos y estar en la casa y, oye, mira, no me digas nada, no quiero saber nada de nadie. No me hables, háblame más de Jimena. Nada de nadie, no se trata de eso. Primera de Corintios 1:11. Fíjense, este chisme que le llevaron a Pablo. Dice Pablo, porque he sido informado. Fíjense la palabra que usó. Dice, me vinieron con el chisme. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Los de Cloe estaban mirando caminar a los corintios. Estaban que los corintios, los de Cloe, la familia de los de, era como por decir un grupo, los de Cloe de su familia. Estaban viendo a los corintios que estaban en divisiones, diciendo que tú eres de Apolos, de Pablo, que se estaban peleando a ver quién traía mejores dones espirituales, que era un desastre. Y ellos dijeron, no hay que hablar, no hay que juzgar a nuestro hermano, hay que dejarlo. Ellos dijeron, no, esto está mal. Y le dijeron a Pablo, los corintios andan desordenadamente. Los corintios andan desordenadamente. Y le contó, porque todo lo que Pablo aborda en Corintios es porque él no estaba ahí. Todos los problemas que usted ve en Corintios, los de Cloe le dijeron todos los problemas, le dijeron, estos son así, así, así. Entonces los de Cloe no chismearon, hicieron lo más piadosamente debido a la responsabilidad. Solamente que nosotros muchas veces hablamos lo que no tenemos que hablar. Y cuando debiéramos hablar, a veces nos quedamos callados. A veces puede haber un problema serio realmente en la iglesia y nosotros, no juzguéis para que no seas juzgado. No apuntes a tu hermano. No, si está pasando algo en la iglesia, si realmente se están metiendo las zorras, como dice, están comiendo la obra del Señor. Nuestra responsabilidad es decir, algo está pasando. Esto puede dividir la iglesia, esto puede afectar la vida de mis hermanos, yo tengo que hablar. La murmuración, el chisme es hablar cuando realmente no tenemos ni que hablar y nomás como dice mi hermano, nos entretenemos en decir, en platicar de que, yo hubiera hecho mejor esta cosa por esto, porque era hermano lo que hizo, ¿no? Yo lo hubiera, entonces, como entretenernos en hablar de otras personas, también para subirnos nuestro ego, para pensar que nosotros hubiéramos hecho mejor cosas. O decir, no, es que lo está haciendo mal, o lo está haciendo bien, como para etiquetar a una persona si está haciendo bien o mal las cosas. Cuando no sabemos las intenciones del corazón, no sabemos, tenemos una vista muy corta. Amén. Entonces, cuando los de Cloe internamente, imagínense ellos, como su familia, los que estaban ahí en su grupo, primero hablaron del asunto. Entre ellos, oye, ya miraste a los corintios, ¿y qué andan haciendo? No, pues andan
que unos quieren hablar en lenguas a fuerzas y que quieren a otros que el que habla en lenguas es mayor, o otros que andan diciendo que son de Pablo, de Apolos, y entre ellos hablaron, hasta que dijeron, ¿sabes qué? Esto tenemos que hacerlo saber a Pablo para que corrija. Y eso no es chisme, eso es hacerlo más piadosamente correcto. Amén. Si alguien quiere comentar algo, tome su tiempo. Amén. Levante su mano. Entonces, muchas veces pecamos por no hablar. Y a veces pecamos por estar hablando de más. Entonces, fíjense lo susceptible que somos. Podemos irnos a los dos extremos, pero tenemos que estar en medio. ¿No? Filipenses, también Filipenses 4, 2 al 3, habla de un problema que había de Evodia y de Síntique o Síntique. Aquí le juego en el chisme, creo que Epafrodito, a Pablo. Y les dice, les escribe una carta donde le puso sus nombres. Imagínense ahí la vergüenza. Que la lean enfrente aquí está ahorita Epafrodito Epafrodito está Evodia y Síntique, Evodia y Síntique. Y están hablando la carta y las dos ahí sentadas. Ruego, Evodia y Síntique que sean del mismo sentir. Y imagínense ahí como, y lo dijo desde el púlpito. ¿Cómo es posible? Y Epafrodito ahí, segurito, ese Epafrodito fue con el chisme. Va a ver, ahorita en cuanto salga, vamos a desgreñar. ¿Qué tiene que saber Pablo nuestros problemas? No, Epafrodito le dijo, porque ya no era un problema pequeño, parece que ya se había hecho más grande, que ya estaba afectando a la iglesia, podía ser un principio de una división. Entonces, era decir, no, ruego a ellas que tengan tu mismo sentir. Y dice al hermano, te ruego a ti, hermano, que les ayudes, que tú les ayudes a que ellas estén, porque muchas veces puede ocupar un tercero para arreglar los asuntos. Amén. Entonces, eso no fue chisme, fue informar. Y eso es también, vamos a ver ahorita, eso es tener cuidado de la grey del Señor. Eso es apacentar la grey de Dios. Eso es tener cuidado de las almas. Tener amor por el reino de Dios. ¿Amén? Eso no es chismear, eso es cuidar la obra de Dios. ¿Amén? Y todos estamos llamados a cuidar la obra de Dios. No nomás es el pastor. Porque a veces el pastor es el último que se entera de todo lo que... ¿Y a qué hora sabía eso? No, pues ya tiene años esto. Pues yo ni me había dado cuenta. No. Todos nosotros estamos encargados de cuidar la obra de Dios. Y nuestros chismes pueden estar destruyendo la obra del Señor. Amén. Veamos unos versículos que hablan del chisme, unos proverbios. Proverbios 20, 19. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Dice que el que anda en chismes descubre el secreto. O sea que no es alguien confiable que tú puedas estar ahí. Y dice, no te entremetas con él. O sea, tenlo más de lejecitos. Sé cuidadoso. Nunca usted ha estado con personas, me ha tocado experiencia de personas, gracias a Dios, inconversas. Que no digo gracias a Dios que sean inconversas, sino gracias a Dios que no son creyentes y que aún tengan ese problema. Que se la pasen hablando de todo mundo y luego te pueden hacer una pregunta personal o algo, entonces, y tú dices, tú te cierras, porque no, si me estás contando la vida de todos y yo te digo la mía, al rato voy a andar también yo por allá. Entonces, por eso dice, no te entremetas con el suelto de lengua, o sea, no confíes si realmente no vas a soltar tus cosas personales, cosas con personas así.
Si no confíes con ellos, no te entremetas con el suelto de lengua. Miren, Proverbios 16:28. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Amén. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. O sea, aún el chisme puede separar amistades, el chisme puede cuando un amigo te puede compartir algo privado, algo decir, que te está tomando su confianza en decírtelo, y que tú rompes eso, se acabó. Imagínense que usted tenga lo más secreto que usted no le ha compartido a nadie y que dices, me está calando mi corazón, tengo que decírselo. Y usted selecciona y escoge usted a una persona y dice, se lo voy a contar. Y tiene la confianza y se lo cuenta. Y al rato usted sabe que ya se enteró medio mundo. Y dices, ¿cómo? En ese momento la amistad se puede romper, ¿no? Puede atentar contra la amistad cuando el chisme, la tentación de hablar lo que no tenemos que hablar, ¿no? Desde la segunda parte dice, el chismoso aparta a los mejores amigos. Y puede ser a veces que una persona le platica algo a alguien del otro amigo. Uh-huh. Y después se entera que esta persona se lo hizo llegar a la otra persona también. Y eso te causa la división entre los mejores. Te platiqué esto no para que le fueras a decir. Y la persona, el chismoso, pues no se puede. Dice que su corazoncito, pues no es. no es para guardar. Y lo suelta. Y ahí es cuando uno tiene que tener a veces también cuidado con a quién decir las cosas. Porque muchas veces puede una persona decir algo bien quizás pensando hacer un bien, comentar algo, ¿sabes de qué? Te lo digo, bien, quizás para orar con la persona, se puede decir a veces, pero la otra persona puede empezar a divulgar las cosas y eso puede traer una contienda, pues quizás la otra persona no lo tome de mejor manera. Y eso es un chisme, por ejemplo, si yo le digo algo a Yailin, es que te digo para que oremos, es diferente. Uh-huh. Pero si Yailin va y lo divulga, la pongo en disciplina. Le puede orar también, amén. Entonces un chisme puede tener consecuencias de pequeñas, depende el grado del chisme, el grado del grupo en donde se soltó. A lo mejor puede romperse una amistad, puede un matrimonio, una iglesia, un pueblo, X cosa. Entonces, un chismecito, que puede ser tan malo un chismecito, fíjense, Salmos 101, 5 al 7. Dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altivos, altanero y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se firmará delante de mis ojos. Dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo le destruiré. Y un chisme muchas veces puede traer infamar, o que traer mala fama, o difamar a una persona. Una persona puede estar tratando de esforzar, de siempre de agradar a Dios o algo, pero si alguien de repente por nomás quiere decir, puede, digamos que ahora sí difamar y levantar un chisme y ya todo el mundo se lo empieza a creer y la cosa es que cuando empieza a difamar las personas empiezan a ver a esa persona de manera diferente. Si usted en su trabajo dice, voy a levantar un chisme de fulano, le voy a decir
le gusta robar. ¿No sabías que a fulanito le encanta robar? Así que cuidado. Entonces, quiera o no, el chisme se empieza a meter y empieza a quitar el concepto que los otros tenían de esa persona, a lo mejor honesta, respetuosa, lo está destruyendo. Entonces la persona que lo escucha ya no sabe si realmente es cierto o no, o si ya le compró la mentira, ya empieza, ya cuando esté enfrente de la otra persona es como que agarrándose la cartera, y entonces está matando la reputación y la fama de alguien. Amén. Gloria a Dios. Ejemplos de murmuración. También hay otra cosa que es diferente también, que a veces nos volvemos rumoradores, hacer rumores, ¿verdad? Un chisme puede ser algo falso o algo verdadero. Para tener ese saber, no necesariamente un chisme tiene que ser mentira. Realmente a lo mejor puede ser algo verdad. Pero el problema del chisme es que no tenemos nosotros que realmente estar compartiendo eso, aunque sea verdad. Y bueno, a mí me toca decir eso, no. ¿Qué beneficio yo tengo por contarlo? Nada. ¿Voy a solucionar el problema con yo que lo cuente? No. Entonces, ¿para qué lo digo? O sea, ¿voy a hacer el contarlo va a tener un beneficio? No, ok, no. ¿Es necesario que la otra persona se entere? No, ok, no. ¿Va a ayudar en algo que yo lo cuente? No. Entonces, ¿para qué lo cuento? Entonces ya es cuando entra, se lo cuento porque quiero obtener algo, quiero que me digan wow, quiero que me halaguen. Entonces tenemos que pasar esos filtros, pero puede ser verdad, un chisme, puede ser a lo mejor algo que realmente esté pasando, pero tenemos que ver si es necesario que nosotros lo digamos. Si no es necesario, no tenemos que meternos ahí. Pero en cambio, en los rumores es cuando muchas veces es un chisme también, pero una mentira, cuando ni siquiera nosotros sabemos si es cierto, y a veces decimos, a mí no me creas, ya empezamos mal, a mí no me creas, pero he escuchado por ahí que, bueno, ya empezamos diciendo, a mí no me creas, pues no te creo. Entonces, un rumor es parte de también un chisme, amén. Miren, veamos algunos ejemplos de murmuración. Primera de Corintios 10, 5 al 12. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y el 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En Corintios nos dice que todas estas consecuencias fuertes que pasaron a Israel, dice que fueron un ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos, que no forniquemos, todo lo que te están mencionando, pero en el 10 menciona ni murmuremos. ¿Por qué? Porque aún la murmuración en el pueblo de Israel le trajo la destrucción. Vamos a leer acá cuántos murieron por el hecho de murmurar. Miles, personas muriendo por murmurar. Entonces, otro ejemplo, Éxodo 16, 1 al 7. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai, a los 15 días del segundo mes que después salieron de la tierra de Egipto. Fíjense, llevaban nomás 2 meses y 15 días.
Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Cuando el pueblo estaba murmurando, el pueblo murmuraba siempre contra Moisés, contra Aarón, contra los líderes. Pero le estaba diciendo: ¿nosotros quiénes somos? Moisés dice: nosotros, no, o sea, ellos no eran nada. Dice: están murmurando contra Dios, porque no es que nosotros dijimos vamos a sacarlos de Egipto, no, el que los sacó de Egipto fue Jehová. La iniciativa fue de Dios, el plan fue de Dios, el camino que hemos seguido es de Dios, todo lo que Dios es el que está a cargo. Entonces diciendo: ¿por qué murmuras si nosotros solamente estamos siguiendo las órdenes de allá arriba? Pero era una murmuración y querían murmurar contra Dios, pero como no pueden, como que a veces es muy, como que a veces no había el valor para gritarle al cielo y decir: Jehová, ¿por qué? Mejor le decían al hombre, porque si cuando escuchaban tronar en el monte, ahí es cuando se espantaban. Pero para el hombre sí podía murmurar. Entonces, le recuerda que no estaban murmurando contra ellos, sino contra Dios. Entonces, Dios se toma a título personal las murmuraciones contra sus hijos. Se la toma contra ellos. No significa esto, igual volvemos al mismo, que no se pueda hablar cuando esté pasando algo malo. Hay iglesias en donde nosotros tenemos ya un récord por ahí, donde ha pasado cosas malas y desde acá arriba se amarra al pueblo y dice: no te atrevas a hablar contra el ungido de Jehová. Nadie se levante contra el ungido de Jehová. Y la congregación está espantada porque no puede decir nada de sus líderes. Es el ungido de Jehová, es el pastor. Aunque ande en adulterio, en fornicación, aunque ande de lo peor, se ande robando las ofrendas, no hables del ungido de Jehová. ¿Y qué hacen? Atan a la congregación y le ponen carga diciendo que si hablan, que si están platicando del asunto, se están rebelando contra Dios y va a caer condenación de Dios. Mentira. Lo que el pueblo de Dios quiere es, digo, claro que habla, pero no más hables en tu casa, sino más bien tienen que tomar cartas en el asunto de esa iglesia, decir: ¿qué tenemos que hacer aquí? Porque esto no puede continuar así. Eso es, hablar sin una acción, es como dice mi hermano, muchas veces mero entretenimiento. Pero cuando hablamos, pero que tenemos un plan, es decir, vamos a orar, o en otros contextos puede ser el plan: vamos a orar al respecto, vamos a hablar con el hermano, vamos a modificar esto, vamos a modificar aquello, vamos a hablar con nuestro pastor, vamos a hacer aquello. Entonces, no significa que como el pueblo se murió, el pueblo de Israel murió porque murmuraron. No significa que si en una iglesia esté pasando cosas desordenadas, no se pueda tomar cartas en el asunto y hablar. Pero hablar con quien es debido hablar. ¿Ven? Miren, Números 16:41 al 50. Me dijo que iba a sacar temprano, y creo que voy a sacar hasta tarde. Bueno, mentira. Bueno, un minuto temprano tal vez. Dice,
El día, números 16:41 dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incienso y pon el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incienso, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Core. Amén. ¿Usted se imagina cómo se verá 14,700 tirados muertos en el suelo? Si yo no he visto un muerto así, si viera uno que me desmayo, imagínense, veo 14,000, me caigo con 701, 14,701. ¿Cómo se verá 14,700 muertos tirados? A veces lo leemos la historia como muy light, no, 14,700, ¿se imagina usted la cantidad de 14,700? ¿Cuántos caben en, no sé, en el Gran Garden Arena? No sé. ¿Cuántos cabemos aquí? ¿Se imagina 14,700? Yo creo que podemos hacer una hilera de la carretera de aquí. Si los ponemos todos acostados en la carretera, yo creo que llegamos casi hasta la casa. No sé, nomás estoy imaginando. 14,700 muertos por la murmuración. Lo impresionante que empieza el versículo diciendo, al día siguiente ¿de qué? Un día anterior, Dios había abierto la tierra y se había tragado vivo a la familia de Coré y a 250 personas los había quemado con fuego. Hermanos, al ver eso es como para decir, Dios no se anda con juegos. Se tragó vivo a los de Core. 250 otros que estaban ahí con el incienso los fulminó Dios. Dice, y la impresión dice, al día siguiente. O sea, no pasó un mes y se les olvidó el asunto, que hoy te acuerdas de Core. No, era fresquecito. Al día de ayer se acaban de tragar a unos. Y siguieron murmurando, no aprendieron su lección. Y murmuró contra Moisés y Aarón y dijeron, y les acaba de decir, Coré murieron porque andaban murmurando contra nosotros y ustedes no aprenden la lección. Al día siguiente, wow, ¿verdad? Cuando qué duro es el corazón del hombre. Qué duro es el corazón del hombre. Y qué difícil de aprender las lecciones. Amén. Por eso es que todo lo que está escrito es para nosotros, para que no hagamos lo que hicieron. Números 12:14 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová.
¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Azaret y camparon en el desierto de Parán. Está Aarón y María y se apartan. Pero en el contexto, parece que el contexto como está, la que dijo la pregunta fue María. Por eso el juicio cayó sobre María, porque dijo: ¿no ha hablado también por nosotros? Porque había tomado él una mujer cusita, dice. ¿Y quién no habla? ¿A poco también Jehová también habla por nosotros? María dice que era profetisa. Y dice que Dios le puso lepra a María. Estaba Aarón ahí. No estoy diciendo que la mujer sea la única que chismea. No, porque todos nos es tentador el chisme. Pero lo que estoy diciendo es que en este pasaje, el contexto usted lo ve como habla también en singular. Pues no tuvisteis temor. Y luego dice que el pecado, ya después habla en plural, que pecaron los dos, Entonces, esta palabra parece que salió de María, que fue como la iniciadora de la conversación. Pero aunque María fue la iniciadora de la conversación, Aarón tenía todo también el pecado, por dar pie. Y dice, fíjense qué vergüenza, dice que Dios les habla. Imagínense la vergüenza. Ya hablaron contra ella, después están juntos los tres, están como si nada. Y Dios les habla: salgan los tres del campamento. Ahí van los tres como si nada. Y Dios los descubre frente a Moisés. Y Moisés no dijo: ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que estén hablando de mí? Y luego Moisés tiene que rogar, dice: te ruego que la sanes. Y Jehová le dice: si su padre escupiera en su rostro, como por un acto de vergüenza que hizo, ¿no se avergonzaría por lo menos 7 días? Como estoy diciendo, yo le acabo de escupir en el rostro a María, diciendo: me avergüenza tu actitud, sal. Imagínense, Jehová diciendo eso, que es como decir: yo le acabo de escupir en el rostro y se va a avergonzar de su pecado 7 días por lo menos, y va a regresar. Pero va a tener una consecuencia de lo que acaba de hacer. Entonces, la murmuración Dios la mira de manera diferente. Pero Aarón, muchas veces pensamos que solamente peca el que trae chisme, pero también peca muchas veces. Depende. Muchas veces peca también el que escucha el chisme. Depende de la reacción del que escucha. Depende de usted viene y usted está como, y llega en el chisme del año que te traigo, no sé qué, y usted pues lo escucha. Pues usted ya pecó. Depende. Depende de la reacción. Depende si nosotros fomentamos, alentamos eso que se trajo para murmurar, o si nosotros cortamos. La palabra de Dios nos llama a ser pacificadores. Nosotros somos apaciguadores, pacificadores.
Cuando hay contiendas en la iglesia, cuando alguien llega y dice, no estoy en desacuerdo con esto, con aquello, y que empieza de alguna manera como a murmurar, y si nosotros empezamos a echarle más leña al fuego, decir, sí, yo también he visto eso, yo también y aquello, y empezamos también a alentar, pero si nosotros no decimos, no cortamos, decimos, no, mira, ¿sabes qué? Tienes que arreglar ese asunto. O miro que se ha puesto algo en tu corazón, tienes que arreglarlo con la persona. Nosotros lidiar piadosamente con lo que se está levantando. Pero si nosotros alentamos o nosotros, aquello que esa persona, aunque sea verdad, nosotros estamos también haciendo tropezar y haciendo más parte del chisme. Entonces nosotros tenemos que procurar todo que va con la paz, la mutua edificación. Tenemos que procurar la mutua edificación y la paz de la iglesia. Entonces eso es bien importante, porque congregaciones se han destruido por el puro chisme y porque muchas veces no se tiene el valor de confrontar los problemas con la persona que se tiene el problema. Amén. Yo tengo un problema con mi hermano Josh y yo vengo y le digo a Sammy. Y Sammy me dice, no, es que aquel Josh. Y no dice, no, sí, este Josh ya se cree Robocop y no sé qué. Y empieza, empieza a alentarme de lo que yo estoy hablando. Empieza a mí, digamos, a sentir que estoy de bien. Pero si él me dice, no, tú tienes que ir a arreglar tu problema con Josh. Porque veo que se está haciendo algo personal. Ve y habla con él. Y entonces, si él no corta, él me da cabida a mí, él está atentando contra la iglesia. También, yo no es que no pasen problemas, pero si no se le da la salida adecuada, podemos atentar contra el bienestar y la paz de la iglesia. Esto no indica que no podamos pedir consejo, fíjense, Entonces no le voy a contar nada a nadie, nada. Tengo problemas, pues yo solito lo soluciono. No. Podemos pedir consejo a una tercera persona cuando hay algún problema, algo, pero tenemos que saber a quién pedir el consejo. A quién pedir el consejo y el consejero debe de tratar siempre la paz. Y la paz de la iglesia, el bienestar de la iglesia no es responsabilidad del pastor o de los líderes. Porque el pastor no es omnipotente, ni omnipresente, ni está en todas las conversaciones cuando está diciendo, no hablen eso. No, mire, No. Nosotros, cuando nos llegan quejas, cuando nos llegan murmuraciones, cuando nos llegan cosas, decir uno, ¿sabes qué? Tienes que arreglar eso. Y habla con el hermano lo que sientes, con la hermana, ve ¿sabes qué? Se está creyendo este tipo de doctrina, aquello. Dijo, ve, habla con los pastores, ve, habla con aquello. Hay que solucionarlo, no podemos quedarnos así callados solamente. Porque la responsabilidad de cuidar la iglesia es de todos. Porque todos amamos al Señor. Y todos queremos, si amamos al Señor, tenemos que amar también la obra de Dios. No se puede, nuestro pastor nos lo va a predicar en 1 Juan después. Al que no ama a su hermano, no puede también decir ama al Señor. Entonces tenemos que cuidar la obra de Dios. ¿Amén? Y el chisme atenta contra todo esto. El chisme a la murmuración. Entonces nosotros somos pacificadores, cada uno de nosotros. Y es responsabilidad nuestra a poder cortar cualquier atentado. De hecho, ya no lo encuentro, aquí lo tenía, pero hablaba que el chisme, que la murmuración es un atentado contra tu hermano, Dice, creo que en Levítico, no atentarás contra la vida de tu hermano, algo así, pero ahorita no lo encontré. Es como un atentado, imagínese un atentado homicida, cuando tú vas a atentar contra alguien, entonces la murmuración es un atentado contra alguien, de hacer mal a alguien. Entonces tenemos que tener cuidado, amén. Bueno, ya mentí, ya me pasé 2 minutos. Perdón, hermanos. Y
Ahí le vamos a dejar. Traigo más, pero pues tenemos tiempo para seguir hablando de esto y de otros temas. Amén. 3 comentarios, que no sean chisme. Amén. Y no es que tengamos, no para eso digo, no es para que tengamos miedo de hablar. Es para que cuidemos lo que hablemos. Amén. ¿Sabe cuál es la cura para el chisme? Para que no se vaya sin la solución. ¿Cuál es la cura para el chisme? El amor a Dios y el amor a tu prójimo. Si amamos a Dios, amamos la obra de Dios, pero también amamos al prójimo, vamos a procurar hablar de maneras correctas de los demás. Si hay algo que no entiende o que no comprende de una actitud del hermano, una actitud mía, o de cualquiera, o de allá afuera en su trabajo, hay cosas que nosotros no podemos pasarnos porque no sabemos las intenciones del corazón. Pero sí podemos hablar de situaciones, podemos hablar de qué está pasando, pero tenemos límites al hablar. No cruzar esos límites de irnos a las hipótesis, a las teorías. Yo creo que es por eso, por aquello y por aquello. ¿Verdad? Y no compartirlo. ¿Sabe por qué? Porque si usted comparte, si usted está cambiando la imagen que usted ve a una persona, digamos, yo me imagino que el hermano Héctor, y empieza uno a imaginar cosas, o el hermano Héctor, yo lo sueño así, yo tengo la intención, así, y usted va y le cuenta a otro. Después, la otra persona va a cambiarle, cada vez que va el hermano Héctor tocando, va así como que, ya lo mira de lejos, como que dice, ya no le creo. Entonces, cuidemos con lo que compartamos. Amén, porque podemos estar echándose un tropiezo en la obra del Señor. Amén. Tenemos que tener cuidado aquello que compartamos, que sea edificación. Sí podemos pedir consejos, pero no saber a quién. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí alguien, 3 comentarios. El pastor y luego pasa a otros 2. ¿Cómo dice? Levítico 19, 16, creo que no. 18. No andarás chismeando entre tu pueblo, y yo lo encontré ya que no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, dice, como un atentado. Comentario y ya, o pasas a alguien más y ya. Sammy. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver el pecado con la seriedad que se debe tener. Como no minimizar qué tan grave es el pecado, qué tan profundo está en el corazón de nosotros. Y pedirle a Dios que como siempre, que nos revele nuestro pecado, y a través de la palabra que nos revele como lo que hay dentro de nosotros, nuestras intenciones detrás de todo lo que hacemos. Amén. Gloria a Dios. Alguien más, aviéntale. Ya se fueron. Ahí está Gustavo, ahí está hermano Héctor, está Bravo, está listo, dispuesto. No es que te dé así pistas, hermana Tana. ¿Cuñado? A ver. Cuñado. Al cuñado. Bueno, yo la otra vez cuando decimos una donación es privilegiada de alguien, y muchas veces esa información le añadimos, le ponemos un poquito más de algo que dice y añadimos, porque definitivamente es algo cierto.
Pero ya cuando ya le añades un poquito más de contacto, ¿no? Pues ya se vuelve una la verdad, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Mejor, porque si es que vamos a escuchar, ¿verdad? Pero mejor quedarse callado y ya parar el contexto. Y no salía. Y cuando es algo, cuando el hermano, ¿verdad? Pues se vale más palabras así que edifica, no que destruya, edificación mutuo y para el próximo, ¿verdad? Y tengo mucha sabiduría de las cosas, manejar esto, ¿verdad? De la manera correcta. Amén. Gloria a Dios. Ahí si quiere dar un chisme, dígale, cuando va a dar un chisme, que tengo una noticia buenísima, dígales. Y ya les da las buenas nuevas. Las buenas nuevas es un chisme cósmico, pero no es un chisme, es una buena noticia. La cosa es que a veces somos fáciles para chismear, pero somos difíciles de decirla. Y es como podemos hablar a veces de tantas cosas, pero para predicar el evangelio, como que es como que. Porque se me va a traer a veces disgusto o malas caras, pero cuando alguien me trae una buena cara, pues como que está mejor, ¿verdad? Pero bueno, que Dios nos ayude, hermanos. Si vamos a ponernos de pie, que nos siga ayudando, y gloria a Dios. Hay tantas cosas en las que fallamos y que el Señor nos ayude, amén. Padre, gracias, bendito Dios, porque usted nos sigue mostrando, Señor, cuánta variedad de pecados hacemos, Señor, pero gracias, Padre, porque cuando nos enseña, podemos nosotros no engañarnos a nosotros mismos, Señor, que podemos ver más con nuestro pecado, ser más conscientes de lo débil y lo susceptible que somos a pecar y de cuán engañoso nuestro corazón. Ayúdenos a vivir delante de la verdad, delante de usted, y que cada intención que esté usted presente, que su presencia esté, cuando se levante esa intención en nuestro corazón, que nosotros sepamos que está levantándose frente a su rostro. Padre, ayúdenos y que podamos cuidar cada intención de nuestro corazón y que cuando hablemos de nuestros hermanos, de los semejantes, cuando hagamos comentarios, que los hagamos con gracia, con misericordia, con verdad, y sobre todo que nos ayude a tomar cartas en el asunto si estamos hablando de alguien, que podamos hacerlo para edificación, para hacer algo al respecto, para poder mejorar la situación, que podamos, Señor, a no solamente entretenernos con las noticias de todos, Señor, sino que podamos, Padre Santo, Señor, ver qué podemos hacer, Señor. Padre, gracias, Padre. Gracias, ayúdanos, Señor, porque usted conoce cada nuestras vidas, usted conoce cada plática, cada conversación, usted la traerá a un juicio, cada palabra corrompida, cada lo que hablemos, usted nos juzgará. Ayúdenos, Padre, y gracias por su Hijo Jesús, que gracias a sacrificio de su Hijo, aún con estos pecados del chisme, de la lengua, podemos descansar en la obra de Jesucristo. Padre, gracias, le damos toda la gloria y toda la honra en nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Amén. ¿Cómo dicen? Como dice nuestro versículo, ya no me acuerdo ni cuál es. ¿Cuál era, pastor? Primera de Juan 5:10. A ver, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén, gloria a Dios. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:10 al 12.
Un año por lo menos. Un año. Entendí. Benito, Oh, sí. hermano Miguel, Mano, Dios te bendiga. Oye, hermano, una pregunta. dígame. ¿Cuál era lo de Éxodo? El capítulo de Éxodo. Ay, di varios, pero déjale doy. Y la otra es lo que dijo el pastor, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿En qué capítulo está eso? Pues es el Levítico 19:16, es el no tentarás contra la vida de tu prójimo. Levítico 19:16. Y el de Éxodo es 16, del 1 al 7. Y nomás. Ok. Gracias, hermano. No, de nada. Que les bendiga, ¿cómo están? A ver. José. No. ¿Se escucha? Tiene el micrófono